Bueno, buenos días a todas, todos. Eh, Vamos a seguir un poquito con lo que es necesidad de eliminación urinaria y una de las técnicas terapéuticas que más comúnmente utiliza y como recurso la medicina ante problemas urinarios es el sondaje vesical. Y bueno, lo que vamos a tratar de explicar un poquito acá, a grosso modo, porque también es un tema muy largo para estas clases virtuales así, es un poquito la técnica, o sea, qué significa el sondaje vesical, un poquito la técnica, qué materiales se usan, qué cuidados hay que tener, el reparo anatómico del varón, el reparo anatómico de la mujer, y después algunos cuidados fundamentales que hay que tener cuando el paciente ya está con la sonda vesical colocada. Bueno, como a modo de introducción, voy a comentar algo que no lo quisiera decir yo, pero lamentablemente tengo que decirlo porque se ven muchas cosas complicadas, feas, difíciles con este tema del sondaje vesical. La colocación de una sonda vesical es un acto médico, independientemente de que muchas veces lo realice un profesional de enfermería, que lamentablemente, y en no pocas ocasiones, no está debidamente basado en el conocimiento o saber necesarios en la práctica indispensable para tal tarea, en la toma de decisiones no siempre bien fundamentadas y por último, sin los cuidados estrictamente necesarios que estos procedimientos demandan, a fin de evitar complicaciones que en ciertos casos pueden ser graves para el paciente y costosas para cualquier sistema de salud, como por ejemplo, y por solo nombrar dos, la realización de una falsa vía, generalmente en los varones, o en la infección causada por mala técnica, con lo que representa en costo de cuidados, cultivos, tratamientos con antibióticos de alto precio y sin mencionar las temibles resistencias a gérmenes intranosocomiales. El trabajar y desarrollar un capítulo sobre cómo colocar una sonda vesical es una buena oportunidad para tratar de transmitir un saber que se hace necesario en una práctica que tal vez, por rutinaria, ha perdido en un alto porcentaje el cumplimiento de normas, guías y protocolos que deberían ser conocidos y cumplidos estrictamente a fin de evitar complicaciones. Bueno, acá yo puse un cuadrito que encontré, bueno, no me sale la palabra ahora, de qué es el sondaje vesical, o sea, en qué consiste, cuándo o sea, cuándo cambiar la sonda, qué tipos de técnica, cómo tomar unas muestras, las contraindicaciones, los tipos de sondaje, los tipos de drenaje, el cambio de bolsa, etcétera. Bueno, si ustedes quieren, pueden pausarlo al video y miran con tranquilidad y detalladamente. Este cuadrito yo por ahí no me voy a poner a comentarlo mucho porque es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase. Bueno, el sondaje vesical es la introducción de una sonda a través de la uretra hasta llegar a la vejiga. ¿Cuáles son las indicaciones? Facilitar drenaje continuo de la vejiga, recolectar muestra para un diagnóstico, para un preoperatorio, para un preparto, manejo del paciente crítico y exploración.
Estos son los usos más comunes y frecuentes. Bueno, sondaje uretral, la técnica, y se llevará a cabo por personal calificado. Requerimientos: un campo estéril, elección y colocación adecuada de la sonda vesical y del sistema de drenaje, fijación adecuada de la sonda y cuidados y mantenimiento. La preparación del campo: lavado de manos, uso de guantes estériles, lavado con agua y jabón del meato y zona perineal, antisepsia del meato urinario, paño verde fenestrado estéril o compresa fenestrada, como quieran llamarla ustedes. Acá yo les comento una cosa. Primero, cuando vamos a hacer la higiene de todo esto, lo hacemos con guantes comunes. El guante estéril se lo coloca uno cuando va a introducir la sonda, porque es una técnica, si vamos a hacer una técnica estéril, ¿no? Recomiendo que si se va a hacer solo, preparar todo bien antes de comenzar. Si lo hacemos de dos, bueno, es mucho más fácil porque voy a tener, si la voy a realizar yo a la técnica, quién me va a facilitar o alcanzar el material que está estéril. Para el cateterismo o sondaje vesical, realizada por consenso de profesionales, se indica que el material con el que ha sido elaborado el catéter va a determinar sus características. Por ejemplo, elasticidad, coeficiente de fricción, preferiblemente que sea bajo, biodurabilidad, o sea, el tiempo máximo de permanencia sin deteriorarse, una biocompatibilidad, o sea, capacidad de inducir reacciones o toxicidad, tendencia a la incrustación, o sea, que se peguen en la vejiga, precipitación de mucoides y cristaloides, y tendencia a la adherencia bacteriana. Con respecto al látex y a la silicona, este protocolo señala que el látex ha sido el material de uso estándar, ya que es blando y maleable. Sin embargo, puede presentar incrustación rápida y toxicidad local con inducción de estenosis uretral. Su duración puede llegar a ser de 45 días. En mi experiencia profesional me ha tocado varias veces lidiar con una sonda de látex que ese globo vesical, que inflamos en la sonda como fijación, se ha adherido a la pared de la vejiga. O si no, en la uretra. Y suele ser muy dificultoso, pacientes que han tenido que recurrir al urólogo para poder retirar una sonda vesical de látex. La silicona es más adecuada para el sondaje permanente, al ser más biocompatible, o sea que provoca estenosis uretral con menor frecuencia y muy resistente a la incrustación. Sin embargo, su excesiva flexibilidad obliga a fabricar catéteres de paredes gruesas y con orificios de drenajes pequeños, mientras que su permeabilidad permite el desinflado progresivo del balón de retención, lo que conduce a la pérdida de la sonda o al recambio precoz. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si vamos a tener una sonda de silicona, revisar asiduamente que ese balón de fijación no haya estado perdiendo y lo que llamamos vulgarmente, se desinfla ese balón y se nos sale la sonda. La sonda se sale y a veces nosotros no nos explicamos porque ¿qué pasó? No, es que se va desinflando de a poquito y no nos damos cuenta y en un momento se terminó saliendo la sonda. Entonces hay que tener una precaución de estar revisando periódicamente, yo no te voy a decir cada día, pero cada 2 o 3 días revisar que ese balón no se haya
desinflado. Como los catéteres de silicona pura son más caros, la mayoría están fabricados con látex, que se recubre con silicona o teflón para mejorar su tolerancia y facilitar su inserción. Pueden durar hasta 90 días, o sea que traducido en meses son 3 meses. Tienen una duración bastante prolongada, andan muy bien. Yo durante mi vida profesional he usado y se nota muchísimo, muchísimo la diferencia, principalmente en los varones, cuando usamos sondas de silicona o siliconadas, como vimos que pueden ser de látex pero con una capa de silicona o teflón, andan la verdad que muy bien. Otro protocolo también para el sondaje vesical también indica que las sondas de látex son de uso muy frecuente, pero sin embargo pueden provocar alergia en las personas alérgicas al látex. Y hay muchas personas alérgicas al látex. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces en personal cuando usa guantes de látex, esas reacciones alérgicas que suelen hacer en el dorso de la mano, cómo reaccionan. Hay bastantes personas alérgicas al látex. Para evitarlo, bueno, existen sondas de látex recubiertas por una capa de silicona, bueno, lo que hablamos antes. Se pueden usar para el vaciado vesical permanente, en sondajes con duración inferior a 15 días aproximadamente, o sea, sondajes hospitalarios o postoperatorios, y los catéteres de silicona son los que presentan mayor biocompatibilidad y a igualdad de calibre exterior, mayor calibre funcional, o sea, luz interior, por lo que pueden ser más finas y tener por lo tanto mejor tolerancia. Están indicadas en sondajes de duración superior a 15 días o en pacientes alérgicos al látex. Aunque recomienda el protocolo que las sondas no se deben cambiar de forma reiterada en intervalos fijos, señala que las de látex se deben cambiar cada 15 días y las de silicona cada un mes. Bueno, estos son distintos protocolos que después uno, bueno, va elaborando, también se investiga un poquito durante su trabajo, su aplicación de normas, va haciendo ciertos protocolos propios o en conjunto que se pueden hacer en una institución y viendo cómo ha resultado el sondaje en cada paciente para poder elaborar un protocolo. Esta partecita, esta diapositiva fue más una exposición en lo que indica a la alergia al látex y un poquito a la duración de una sonda permanente, de drenaje permanente. Bueno, acá yo les puse una foto un poquito del equipo. Tenemos la sonda vesical, tenemos la bolsa. Fíjense que en algunos lugares viene todo junto estéril, la bolsa con la sonda en un solo envoltorio. Después tenemos un mandril que se suele utilizar, que es vemos eso con el capuchoncito naranja y como un alambrecito, suelen ser mandriles para utilizar. Y después, bueno, tenemos la compresa fenestrada y algunas otras cosas que nosotros podemos llegar a utilizar. Acá puse un poquito los tamaños de la sonda que se miden en FR, o sea French, que es una medida francesa, de ahí viene French o FR, y van del 8 al 30. Son de las de uso en pediatría hasta algunas sondas de uso especial, que son las más gruesas. Casi todas donde está en la entrada para inflar ese balón de fijación, tiene como un plastiquito de un color
que es como si ustedes vieran que son los Abocas o los Surflo que vienen con un color. O sea, es una medida internacional y el color también es internacional, cada color corresponde a un número y indistintamente, o sea, qué marca es la sonda, todas vienen con ese color. Yo puse arriba que son sondas de látex, que yo puse del tamaño 0, creo que la foto va hasta el 24 o 26, perdón, del 0, del 8, tengo 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, hasta el 26. Y abajo puse una de silicona. ¿Cómo es? También fíjense que trae el color, allá en el donde va la valvulita unidireccional que nos sirve para inflar ese balón de fijación, tiene un color que nos estaría indicando la medida de la sonda. Bueno, el sondaje vesical, bueno, la elección de la sonda y vamos a ver si es permanente o intermitente. Usar sonda de silicona en lo posible, porque son caras. Yo entiendo que a veces para las instituciones son caras. Pero bueno, pero también hay que analizar a veces el costo-beneficio. Estamos. Escoger la sonda de menor calibre que permita el drenaje efectivo. Bueno, esto ahora voy a después hablar un poquito sobre el calibre de la sonda. Longitud de la sonda no excesiva para evitar acodamiento en los hombres de 41 a 42 centímetros y en las mujeres de 25 centímetros. Lamentablemente nosotros acá no tenemos estas medidas, son todas medidas estándares, o sea, vienen todos de la misma medida, pero ustedes saben bien que la uretra de la mujer no mide lo mismo que la uretra del hombre y tampoco la forma y todo, pero bueno, las medidas que vienen son normales para todos los seres humanos que podemos usar sondas. Si ven en las mujeres por ahí quedan un poquito largas, en los varones suelen quedar bien, perfectamente bien. Bueno, acá tenemos la sonda. Fíjense que está con el baloncito de fijación inflado. Lo primero, bueno, ahora después lo hablamos. Acá tenemos una jeringa, que esa jeringa se suele cargar con una solución anestésica de lidocaína, o silocaína viscosa, y antes de colocarlo se pone en la uretra. Yo no me gusta este método, pero bueno, es particular mío, nunca lo hice. Prefiero ponerme sobre el dorso del guante estéril, poner bastante líquido, arrojarlo ahí y pasar la sonda, lubricar bien la sonda y luego ir introduciéndola. Esto es por el efecto anestésico, pero si uno coloca bien y está lubricadita la sonda y progresa bien, no hay ningún problema, es un método que es de sensación fea, pero no es muy doloroso. Bueno, acá tienen sonda de 2 vías, y tenemos la sonda de 3 vías. Fíjense que siempre la vía para inflar el baloncito es la que pareciera que estuviera cerrada. La de 2 vías es la más chiquita y bueno, es totalmente visible. Y bueno, algo que también olvidé decirlo antes, las sondas que nosotros usamos son las sondas Foley. Hay otras sondas que ya son de utilización más del urólogo, más del médico, son tipo bujías o dilatadores uretrales que por ahí nosotros no lo vamos a usar nunca. A no ser que tengamos algún paciente de estos parapléjicos que vacían la vejiga periódicamente, o sea, cada un tiempo determinado durante el día. Esas suelen ser casi rígidas, semirrígidas, y bueno, también es un proceso en el cual
la enfermera, el enfermero le va a enseñar la técnica al paciente, porque generalmente estos pacientes pues se lo hacen solo, porque no van a, cada vez que se van a vaciar la vejiga van a llamar a una enfermera. O sea, la técnica se la enseñamos nosotros y esta es la técnica que se llama técnica limpia. No es estéril, sino es una técnica limpia, pero bueno, no es el caso de lo que es esto ahora. Nosotros hablamos de sonda tipo Foley. Bueno, la introducción de la sonda urinaria utilizando un lubricante urológico que envase de un solo uso para facilitar la penetración. Acá lo vemos, como les expliqué yo, con una jeringa introduciéndolo, por ejemplo, en el pene. En la mujer no es necesario, se puede poner un poquito en la sonda, porque la uretra es corta y no tiene por ahí que progresar tanto como tiene que ser en la uretra del varón. Pero bueno, yo les expliqué cómo hacía, también se puede hacer esto, está bien, está bárbaro. La fijación de la sonda. Esta fijación evita la contaminación desde el periné y la irritación uretral con el movimiento, reduce la penetración extraluminal de los microorganismos de la vejiga que pueden entrar por el meato urinario o por la uretra, la fijación interna por inflada del globo de la sonda, o sea, las fijaciones como pueden ser, ¿no? Y la fijación externa en el abdomen o en el muslo. Por ejemplo, en la mujer se usa fijarla en la cara interna del muslo. Fíjense que está fijada, acá está fijada con una cinta, vienen unos aparatitos que no son muy costosos y se pegan, se adhieren a la piel y para fijar la sonda, o sea, se abren, es como un clip, se abre y se coloca. Fíjense que está fijada yo voy a hablar con algunos términos más comunes, en la manguera de la bolsa, no en la sonda. O sea, la fijación se hace, fíjense que lo amarillo es la sonda y lo otro ya sería la manguera de desagote. O sea, van fijadas ahí, no en la sonda, no en la sonda. Y en la mujer, en la cara interna del muslo. Bueno, después tenemos la conexión de la sonda al sistema de drenaje, que es a la bolsa, esa. Y tenemos usos de sistema de drenaje con válvula, una válvula y desagote, o sea, hay una válvula que no permite, permite la entrada de este aire para que la presión atmosférica no me haga de cerrado, de vacío, que no se pueda evacuar bien, drenar bien, pero me evita que salgan los olores. Y después tenemos una válvula de drenaje, o sea, de desagote, la cual nosotros podemos desagotar la bolsa. Esas bolsas suelen venir con una medida orientativa, no suelen ser exactas. Si uno quiere tener algo exacto, medir por favor con una probeta o algo que sea más rígido y las medidas bien, porque a veces las bolsas suelen ser engañosas. Y como dato de color, desde 1980 no ha aparecido otra medida más eficaz en la prevención de las enfermedades transuretrales. O sea, todo esto que yo les nombré antes, estos recursos que hay que cuidar, son las medidas más eficaces. Acá tenemos un paciente, bueno, sentado al borde de la cama, con la sonda, fíjense cómo está la sonda. Una de las causas más problemáticas que suelen tener las sondas es que donde ingresa la manguera a la bolsa, ese plastiquito con el que colgamos tiene un ganchito, por el cual yo tengo que pasar la manguera por ahí. Porque si no lo paso, esa manguera de desagote se dobla y colapsa la entrada
a la bolsa. Yo tenía unas fotos, pero las he descartado. Lástima que no me quedan o no las pude encontrar para habérselas puesto a ustedes de infinidad de fotografías de bolsas obstruidas por eso, están acodadas. Entonces, ¿qué pasa? No hay un buen drenaje porque esto drena por gravedad, no es que tenga presión. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a llenar la vejiga, no drena la bolsa, tienen dolor, empieza a perder por los costados, o sea, empieza a perder por la uretra, orina. Bueno, todo eso ayuda a las infecciones, ayuda a que si hay muchos internados, esto suele pasar mucho en las residencias, donde tenemos a veces muchos y no tenemos tiempo, nos olvidamos o no tenemos el suficiente cuidado de ver qué está pasando, pero esto de la bolsa es importantísimo y siempre que esté abajo, o sea, más abajo de la cintura, para que pueda drenar. ¿Estamos? Bueno, el retiro de la sonda. Casi siempre o siempre tómenlo esto como una medida, retirarla a primera hora de la mañana, porque debemos comprobar la micción espontánea de ese paciente, para que después no tengamos que andar corriendo, disparando a horas de la noche, que por ahí estamos más ocupados o estamos en otras cosas y nos damos cuenta que ese paciente no había orinado. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar ese balón con el que fijamos la sonda y retirarla directamente sin pinzamiento previo, o sea que no es necesaria la gimnasia vesical. Lo que sí, tratar de desinflar bien el balón. Y por más que el balón se desinfle bien, viene rozando un poquito la uretra porque queda como arrugado. Por ahí fíjense, cuando retiran una sonda vesical de unos días, está como arrugado ahí donde el balón que se infló y eso viene raspando un poquito y molesta. Pero bueno, no es una molestia continua ni nada, se resuelve enseguida. Y bueno, después lo que dijimos antes, controlar la diuresis, o sea, la micción de ese paciente que se le retiró la sonda. Bueno, complicaciones del sondaje vesical: incontinencia, traumatismos, malposición, falsas vías. Bueno, duración de una sonda vesical. Tenemos distintos tipos de sondaje, por ejemplo el de corta duración, de 1 a 7 días, y el riesgo de bacteriuria es del 25%. El porcentaje de riesgo de bacteriuria y es poco, o sea, tenemos un porcentaje pero no es tan importante. Los de duración intermedia que van de 8 a 30 días y ya aumentamos en un 50 a un 80% el riesgo de bacteriuria. Y en las sondas de larga duración, un tipo de sondaje de larga duración de más de 30 días y tenemos un 100% de riesgo de bacteriuria. En esto tenemos que estar muy, muy atentos a lo que son los controles de los signos vitales, la temperatura, mirar la orina, el color, el olor cuando uno desagota. Bueno, todo un montón de cosas que debemos tener en cuenta porque esto es trabajo de enfermería. Estamos exclusivamente de enfermería. Todo lo que pase acá son errores nuestros. Bueno, visto esta introducción, vamos a ver un poquito lo que es un sondaje de una vejiga urinaria masculina, una femenina. Después veremos un poquito lo que son las infecciones intranosocomiales y después algunas cosas a tener en cuenta con el paciente que está con sondaje. Bueno, miramos un poquito el sondaje de la vejiga urinaria masculina. Los pasos del procedimiento: bueno, ponerse guantes estériles y colocar una talla sobre los muslos del paciente. Esto no es talla, sino colocar una toalla sobre los muslos del paciente. Se derrama solución antiséptica sobre el pene y
con una bola de algodón o de gasa y se conecta una jeringa cargada al puerto del globo de la sonda. Si se utiliza sonda permanente, se infla el globo antes de introducir la sonda para comprobar que ese globo no esté defectuoso o esté pinchado, hablando en criollo, que se infla bien y todo. Luego se aspira para desinflar el globo y se deja la jeringa conectada a ese globo. Yo no lo hago, desconecto la jeringa porque por ahí me molesta un poquito en el trabajo de inserción. Se abre el envase de lubricante, se reparte por la superficie estéril de la bandeja o donde ustedes vean que hay un lugar estéril, puede ser como les dije hoy, en el dorso de la mano con el guante, y se lubrica de 5 a 7 centímetros y medio la sonda. Bueno, esta es una técnica de que no se inyecta por la uretra con una jeringa el lubricante. Se sujeta el pene por detrás del glande con toda la mano. Estirarlo y con toda la mano. Si se trata de un paciente que no está circuncidado, o sea que no tiene cortado la piel de su prepucio, hay que retraerlo a ese prepucio para que quede el glande a la vista. Y bueno, se toma por detrás de ese glande el pene. Acá tenemos un poquito cómo es la anatomía masculina, muy distinta por allá de la mujer. Fíjense que uretra larga, donde tenemos en un lugar la uretra prostática, o sea, el paso a través de la próstata, que suele estar a veces inflamado, que es una de la mayoría de los casos en los que tengo que usar un sondaje vesical porque tengo una retención urinaria aguda. Bueno, a veces tener mucho cuidado con todas estas cosas. Si no progresa la sonda, no insistir. Si esa próstata está muy inflamada, tener mucho cuidado. Bueno, se sujeta con las pinzas o la mano, bueno, esa bola de algodón empapada en un antiséptico o gasa, como quieran, y se limpia bien el meato y después todo el glande con un movimiento circular. Hay que repetir este paso utilizando una nueva bola de algodón o gasa hasta que se agote. Es opcional llenar la uretra. Bueno, volvemos otra vez con lo mismo, con gel de lidocaína al 1%, utilizando, bueno, esto proporciona, acá se dice que más lubricación y algo de anestesia local. Bueno, se sujeta el pene formando un ángulo de 90 grados con el cuerpo y aplicando una tracción suave. Esto endereza la uretra y mantiene el campo estéril. Porque como ustedes vieron cómo era la forma que tiene con el pene y la uretra hasta que llega a la vejiga. Por eso hay que hacer como si uno dijera estira. Fíjense cómo está haciendo acá la técnica, con toda la mano, agarrando el pene, ese prepucio está retraído y se está haciendo una leve tracción hacia afuera para tratar de que esa uretra me quede con un camino derecho hacia la vejiga. Bueno, se sujeta el pene formando un ángulo de 90 grados con el cuerpo, aplicando una tracción suave. Esto endereza la uretra y mantiene el campo estéril. Se sujeta la sonda siempre con la mano dominante. O sea, la sonda yo la voy a introducir con mi mano dominante. Aproximadamente a 10 o 15 centímetros de la punta. A veces hacemos como un rulito y vamos insertando suavemente en el meato hasta que aparezca orina, que aparece más o menos entre los 15 y los 20 centímetros en el adulto y en los 2 centímetros y medio en un niño pequeño. Cuando se establece el flujo de orina, se inserta la sonda 2,5 centímetros más para asegurarse que la sonda está en la vejiga
y no en la uretra, evitando así una ruptura uretral. Yo tengo por norma y siempre por ahí le digo a alumnos que me ha tocado formar, insertar la sonda hasta donde aparece la parte que es para inflar el balón de fijación. Hasta esa B que se forma, insertarla hasta ahí, uno la tiene y si se encuentra resistencia, bueno, se aumenta ligeramente la tracción del pene y se solicita al paciente que intente orinar para ayudar a relajar el esfínter y se empuja la sonda suave y constantemente. Esto es en el caso de que tengamos una resistencia ante ponerla. Pero bueno, estábamos hablando de que una vez que ha venido la orina, insertarla bien, esto es en el varón, en la mujer por ahí sí, y después que viene orina insertar 2,5 centímetros, no mucho más, pues mandamos en la vejiga, y inflamos el balón de fijación. En el balón estamos cuando está todo adentro, inflamos el balón. Y después tiramos despacito, retiramos un poquito hasta que notamos que con ese balón ya hizo resistencia, la sonda no se sale más y ahí queda. Generalmente en las sondas viene escrito la cantidad de mililitros que lleva el balón de inflado, que más o menos está entre los 10 o 15 mililitros. Una de las cosas también de la experiencia que les quiero decir, hay marcas de sondas que son bastante ordinarias, de látex, y cuando uno infla el balón se infla mal, se infla por la mitad, o sea, es como que se infla la mitad y la otra mitad no queda inflada, o sea, el balón se tiene que inflar bien, tiene que hacer una pelotita bien, y en el centro tiene que dar la sonda, y en algunos no queda bien inflado, y eso es lo que a veces hace que las sondas pierdan. ¿Estamos? Porque ese balón, esa pelotita redonda, es la que me va a hacer el tope con donde está el esfínter para que no pierda orina. Pero bueno, todo va en relación al costo, pero a veces siempre es necesario analizar el costo-beneficio con todas estas cosas, porque bueno, son después problemas, uno empieza a toquetear con esa sonda que está perdiendo, que pierde, no sabe qué es, qué no es, y resulta que a veces retira la sonda y nosotros hemos hecho la prueba, inflamos ese balón y se infla por la mitad, o sea, se infla de un solo lado, el otro lado no infla bien y entonces por eso estaba perdiendo la sonda. Bueno, una vez insertada la sonda, se utiliza la mano que ha sujetado el pene para mantener la sonda en su sitio y siempre después que hayamos hecho esto hay que devolver el prepucio a su sitio normal, o sea, ese prepucio que nosotros habíamos retraído, volverlo a su sitio normal para evitar dolor o inflamación de este, porque a veces eso hace como una liga y duele mucho, porque se inflama y duele mucho. Por eso también después, bueno, después veremos algunas otras cosas. Para una sonda permanente se inyecta agua destilada y tengan en cuenta esto, agua destilada, porque la solución fisiológica tiene sal. Y también si ustedes retiran una sonda con un globito de fijación, con un balón de fijación, y que le han puesto solución fisiológica, es que la sal lo corroe y se termina rompiendo ese balón y se sale. Entonces hacerlo con agua destilada. Hacerlo con agua destilada. Un globo de 5 mililitros requiere de 9 a 10 mililitros de líquido para llenar el globo y la luz del catéter completamente. O sea que yo tengo que poner 10 mililitros. Generalmente lo que ponemos todos es entre 10 y 15 mililitros. Se ha de colgar la bolsa por debajo del nivel de la vejiga. Bueno, ya lo hablamos antes, lo vimos. Y se fija la sonda en el varón
en el varón. Vemos que en la mujer, en el dibujo que les había mostrado yo, en la cara interior del muslo, y en el varón en la parte superior del muslo o la parte baja del abdomen, permitiendo movilidad. Yo particularmente no he visto nunca fijada la sonda a la parte baja del abdomen, pero sí todas las que he visto fijadas están en la parte superior del muslo. Acá tenemos un dibujito, una forma incorrecta de sujetar la sonda y una forma correcta. Esta forma correcta tiene acá dos tiritas, también les dije que viene un aparatito que se pega y es como un clip en el cual uno abrocha la manguera de desagote, nunca la sonda, porque acá se va a formar una curvita donde es la sonda, lo que queda afuera de la sonda, entonces va a hacer que uno se pueda mover y no va a tironear ni andar provocando problemas en la uretra como vimos anteriormente. ¿Qué complicaciones puede haber? Y lesiones uretrales como estenosis o rotura, infección de las vías urinarias, sepsis, obstrucción de la sonda por sedimento, moco o coágulos de sangre, lo que podría provocar una insuficiencia renal aguda. Mucho cuidado, observar bien las bolsas que están puestas, las bolsas de orina cuando tenemos una sonda de drenaje permanente, si no hay que el sedimento que hay, el moco que parece ese moco que se forma, una pus, o coágulos de sangre, lo que podría provocar una insuficiencia renal aguda. También a veces esto va tanto para la mujer como para el varón, las sondas se suelen manchar mucho, las mangueras de desagote, por ende nosotros no lo vemos, pero la sonda también y las bolsas, a veces es porque la orina está alcalina y la orina ustedes saben que es ácida. Una técnica que se suele usar es el médico indicará ácido ascórbico o vitamina C para, como ustedes comprenden que es un ácido, entonces para cambiar el pH de la orina y evitar todo eso, solemos administrar vitamina C para cambiar el pH de la orina. Bueno, sondaje de la vejiga urinaria femenina. El procedimiento es muy parecido, o sea, informar al paciente lo que se llevará a cabo, lavarnos las manos, proceder a realizar una limpieza de la zona genital. Acá sí tenemos que tener un poquito más de cuidado, ustedes saben bien que donde vamos a introducir la sonda está muy cerca de la vagina, del canal de la vulva, el canal vaginal, que suele haber secreciones, saben que hay colonias de bacterias que están normalmente en la flora vaginal, entonces sí debemos tener cuidado de hacer una buena limpieza genital. Puede llevarse a cabo con una solución iodada o una solución jabonosa iodada, o podemos usar un jabón virgen, con la que se realizará la limpieza de la zona en sentido pubis-ano, o sea, hacia abajo, para luego aclarar la zona con suero, o sea, lavar eso que nosotros hemos primero lavado con jabón o una solución, después con un suero lo aclaramos, lo dejamos limpio, barremos todo eso. Esta parte del proceso no precisa esterilidad, o sea que lo podemos hacer con guantes de látex comunes, porque la intención es la higiene de ese lugar, de esa zona. Ahora, a partir de acá, de que hicimos eso, sí es preciso mantener la esterilidad. Procedemos al lavado de manos y a la colocación de guantes estériles, preparando el campo estéril y todo el material necesario. Inspeccionaremos los puntos anatómicos de referencia, clítoris, meato urinario y vagina. Ahora yo les puse un dibujito acá. Y bueno, si vuelvo a repetir lo que dijimos antes, si estamos solos, preparar todo muy bien antes de comenzar
hacer el procedimiento, y si estamos acompañados, bueno, estamos más tranquilos porque alguien nos va a estar suministrando o alcanzando lo que tiene que ser estéril. Acá tenemos un poquito de el reparo anatómico de lo que es la mujer. Fíjense, bueno, creo que todos lo conocen, lo que es el prepucio del clítoris. Después está el clítoris y abajo tenemos el orificio uretral. Después tenemos los labios mayores, los labios menores, tenemos el orificio vaginal, tenemos el himen y el vestíbulo de la vagina. Toda esa zona se llama periné. Abajo hay una rayita, pero bueno, no se alcanza a ver qué es lo que sería el ano. Fíjense que tenemos zonas altamente contaminantes ahí, por eso debemos hacer una muy buena higiene antes de llevar a cabo el procedimiento. Bueno, fíjense también acá en el dibujo, cuanto más corta es la uretra y más sencilla también es la uretra de la mujer. Lo mismo, tomamos la sonda vesical conectándola a la bolsa colectora si fuese necesario. Bueno, yo no lo dije antes, la del varón, pero sí, yo sé usar mucho esta técnica. Colocar la sonda a la bolsa colectora antes de insertarlo, porque entonces cuando empiece a venir orina, que ya estamos en vejiga, ya me va directamente a la bolsa. Y si necesitábamos juntar orina, bueno, podríamos hacer ni bien viene orina, descartar en el envase que vamos a llevar al laboratorio y conectar enseguida a la bolsa de drenaje o colectora. Lubricamos la punta, o sea, también probamos ese balón de fijación, si está bien, si no está mal, que ese balón no va a inflar bien o no. ¿Estamos? Bueno, lubricamos la punta hasta una distancia de 2,5 a 5 centímetros, no precisamos mucho porque ya dijimos que la uretra está cerca, es corta, está cerca a la vejiga. Bueno, separamos los labios mayores con la mano no dominante. Con la mano no dominante separamos los labios mayores. Y con la mano dominante introducimos con suavidad la sonda en el meato urinario hasta que drene la orina en la cuña. Activamos el sistema de anclaje llenando el balón, ese baloncito que tiene la sonda, con 10 mililitros de agua destilada. Acuérdense lo que les dije, agua destilada, la solución fisiológica es muy probable que nos termine degradando ese baloncito de anclaje y se rompa y se me salga la sonda. Y por último fijamos la sonda y colocamos la bolsa colectora en un lateral de la cama, puede ser, bueno, donde estemos. Y acá tenemos una vista de cómo era. Acuérdense que en el varón iba en la parte de arriba, en la cara superior del muslo. Y esto va en la cara interna del muslo en la mujer. También fijada desde la manguera de la bolsa colectora, no directamente sobre la sonda. ¿Estamos? Bueno, pasamos, ya vimos un poquito lo que era todo esto, creo que no es una cosa muy difícil, sino que hay que tener precaución, entrenamiento principalmente en lo que es un varón, en la introducción de la sonda en un varón, entrenamiento, cuidado, mucha atención, las técnicas asépticas, bueno, estériles, bueno, todo lo que sea, eso creo que, bueno, está más o menos así por arribita, lo vimos un poquito. Bueno, ahora viene algo importante, que es la prevención de la infección nosocomial urinaria. Infección nosocomial es una infección contraída por pacientes ingresados en un recinto de atención a la salud, no solo los hospitales, puede ser en la casa, puede ser en una residencia. Bueno, infecciones urinarias, la abreviación es ITU, y la infección nosocomial más frecuente, de un 20 al 40%, incrementa la estancia hospitalaria en 1 a 4 días.
O sea que si yo me iba a ir hoy a mi casa y tengo una infección, y lo más probable es que esté 4 días más, con el consiguiente gasto que es para toda la institución. El sondaje vesical es el factor más influyente, con un 75 a un 80%. Disminuye en un 30% con medidas médicas e higiénico-sanitarias, o sea, con prevención y control. Debemos ser nosotros muy cuidadosos en lo que es prevención, que son las medidas primarias de prevención. Ustedes saben que tenemos medidas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias es cuando no ha aparecido la enfermedad o el problema y nosotros lo estamos previniendo. Después tenemos con qué, con el control y con todas estas cosas debemos ser muy estrictos. Después, bueno, ya cuando la prevención secundaria es cuando tenemos algunos signos y síntomas de la infección, en este caso, y la terciaria es cuando, bueno, ya tenemos la infección con el problema que ha ocasionado y debemos abocarnos a la cura, o sea, y a la rehabilitación. Bueno, la patogenia, o sea, gérmenes. La fuente endógena, o sea, externa, que son las enterobacterias. La más común es el Escherichia coli, que es casi más del 70%. Después tenemos las Klebsielas, los proteus, las pseudomonas y los enterococos, que no son tan habituales como lo es el Escherichia coli. O sea, fuentes endógenas, fuentes internas, de adentro. Y la fuente exógena, los gérmenes más comunes que tenemos, es el Enterobacter, una Serratia, una Morganella, una Pseudomona, un Acinetobacter, ya son algunos gérmenes mucho más complejos que estos otros, si bien los de la fuente endógena también, estos son un poquito más raros, ya empiezan a existir en otra clase de problemas que suelen ocurrir. Bueno, la patogenia, o sea, la vía de acceso, se puede producir durante la inserción del catéter, que como hablábamos al principio nos hemos olvidado o no practicamos muchas de las técnicas que se deben hacer o las hacemos mal, y ya desde que insertamos ese catéter estamos corriendo el riesgo o provocando una infección. Una vez colocada, también la vía de acceso puede ser extraluminal o perisonda, a través de la sonda, o por vía endoluminal, o sea, por la vía de adentro de la sonda, del lumen de la sonda. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Bueno, intrínsecos, la edad avanzada, el sexo femenino, como hablamos antes, la colonización del meato uretral, una enfermedad de base, por ejemplo, una insuficiencia renal, historia de infecciones transuretrales previas, la diabetes mellitus, la inmunodepresión o malformaciones, etc. Pero fíjense que la primera que nombramos es la edad avanzada, el sexo femenino, la colonización del meato uretral por una mala higiene. Después lo otro, bueno, por ahí vienen enfermedades de base, que ya son factores de riesgo que a veces nosotros no los podemos modificar. ¿Estamos? Bueno, esos eran los factores de riesgo intrínsecos. Los extrínsecos, y tratamiento antibiótico, el sondaje vesical, la duración, qué sistema de drenaje tiene, la técnica de inserción que utilizamos otra vez vuelve a tallar en lo que son las infecciones, y los cuidados de la sonda, esa prevención primaria de la que tanto uno insiste. ¿Cómo debemos cuidar ese catéter, esa sonda que nosotros tenemos introducida? ¿Cómo debemos cuidarla? Bueno, medidas de prevención.
lavado de manos antes y después, uso de guantes de látex, uso restringido y retirada precoz y oportuna. Bueno, sí, claro que se trata de retirar lo antes posible la sonda y a veces de evitar, si no es necesario, no colocarla, pero bueno, hay situaciones que exigen la colocación, protocolos que exigen la colocación de las sondas. Bueno, otra vez vuelvo a la primera o segunda diapositiva ya, colocación y mantenimiento por profesionales entrenados. Debemos estar entrenados. Chicas, chicos, no creerse que porque vimos una diapositiva ya sabemos, esto necesita práctica. Esto es como tocar un instrumento musical, uno puede solfear muy bien. Yo, por ejemplo, sé solfear bien, pero no sé tocar ningún instrumento. O sea, agarro una guitarra, la toco por afuera, pero no sé ejecutar una canción. Y acá estamos en lo mismo. Uno teóricamente puede aprender, ver y ver las cosas, pero después la cosa está en la práctica. O sea, realizar una buena práctica. Después, emplear el calibre adecuado y un equipo de sondaje estéril. Empleo de sistemas de drenaje cerrados y estériles. Y acá viene algo que por allá más adelante dije que después les iba a mencionar. En los varones, colocar siempre una sonda un poquito más gruesa. O sea, yo generalmente utilizo la sonda 20. Estándar generalmente utilizan la 18. Pero yo con una sonda 20 y con un poquito de cuidado tengo menos posibilidad de provocar una falsa vía. Grábenselo siempre esto. Esto no es un invento mío, sino fue algo que me explicó hace muchos años un médico, y que después en la práctica yo lo llevaba a cabo y me dio muy buenos resultados siempre. La sonda cuando es más fina, es como si fuera una aguja que va a romper y puede provocar en el varón una falsa vía. Las sondas de menor calibre, por ahí podemos usarlas en las mujeres, usar de un 16 o un 18, pero en el varón siempre tratar de usar una sondita un poquito más gruesa. Si uno lo hace con cuidado, que la sonda va progresando bien, no tiene ningún problema. No separar nunca la unión catéter-tubo de drenaje y las bolsas deben cambiarse cuando se cambia la sonda. ¿Estamos? Cuando vamos a cambiar la sonda, cambiamos todo. No dejamos la bolsa porque está limpia. No. Cambiamos todo. El flujo de orina debe ser descendente y continuo. La bolsa colectora, bueno, también ya lo nombramos antes, siempre por debajo del nivel de la vejiga del paciente. Y eliminar las famosas acodaduras, eso de que se desprendió de ese ganchito con el cual la colgamos a la cama, que tiene una parte para pasar por ahí la manguera de desagote para que no me quede acodada y no pueda drenar bien esa vejiga. No movilizar la sonda de adentro hacia afuera o viceversa, sino solamente lo que lo podemos hacer es en el sentido rotatorio. Las muestras de orina para urocultivo se deben tomar a través de una sonda recién colocada, no desconectar, o si no lo podemos hacer a través de una jeringa, se hace una pequeña asepsia en una parte de la sonda donde va conectada a la manguera que va a la bolsa colectora, a la parte más gruesa de la sonda, y se inserta una aguja y se extrae orina. Urocultivo que se puede hacer post-cateterismo, o sea, ni bien colocamos la sonda, y la profilaxis antibióticas en pacientes con enfermedad cardíaca, o sea, automáticamente cuando yo tengo un paciente con una enfermedad cardíaca y hay que hacer una profilaxis antibiótica, pero bueno, eso por ahí queda en manos del médico, no es nuestro, pero sí debemos saberlo, sí que debemos saberlo nosotros para que no nos encuentre distraídos si el médico lo ordenó y nosotros no nos dimos cuenta. El sondaje vesical se debe hacer cuando sea estrictamente necesario,
No sondar porque sí nomás, porque tengo un paciente que orina mucho y a mí me da un trabajo de loco, tenemos que andar cambiándolo cada rato y son muchos. Y doctor, ¿qué le parece si le ponemos una sonda? Y bueno, pónganle la sonda y le ponemos una sonda porque entonces tenemos mucho menos trabajo. Y no es así, no es así. Pero bueno, me van a tirar con alguna flecha, pero no es así, no es así. Valorar métodos alternativos, en vez de colocar una sonda, podemos colocar un colector externo o pañales, esos colectores externos. Yo sé que son difíciles pero si tenemos a veces pacientes inconscientes que no se lo van a sacar ellos, es mucho más fácil poner un colector externo. ¿Eh? O pañales, claro que el pañal hay que cambiarlo, hay que hacer higiene, hay que tener cuidado para que no se lastime ese paciente, no me provoque micosis, bueno, todo lo que puede ocasionar el tema pañales también, los pañales que no son de buena calidad, a veces son más baratos, pero también analizar el costo-beneficio, porque me lastiman por un efecto cizalla, lastiman porque son como una felpa tremendamente agresiva contra la piel, abrasiva. Bueno, tratar de utilizar a veces un pañal anatómico, pero está bien, yo sé lo que son los costos. Pero después ese costo a veces termina duplicándose porque cuando tenemos una lesión, y ya sabemos, creo que todos los que estamos en el tema, cuando se produce una lesión en toda la zona perineal y empieza a ser de difícil resolución. Bueno, también sonda vesical intermitente cada 6 a 8 horas, que bueno, eso es lo que por allá yo les comentaba con pacientes parapléjicos que se colocan, se hacen un sondaje ellos para desagotar la vejiga. Cada uno tiene hecho un patrón urinario de cada cuantas horas, desagotan porque a veces tampoco sienten, como no sienten la sensación, tienen toda esa parte que no hay reflejo, entonces eh, tienen que hacerlo, buscar un patrón y hacerlo cada tantas horas. La decisión de sondar a un paciente se llevará a cabo por el personal de enfermería, salvo indicación puntual expresa por el facultativo. Las indicaciones del sondaje vesical serán disfunción vesical u obstrucción del tracto urinario, apoyo a determinadas cirugías, control de líquidos, por ejemplo, un enfermo, un paciente con una afección cardíaca, que vamos a controlar los líquidos, un paciente que ingresa con un shock hipovolémico, bueno, todo un montón de determinadas situaciones en lo que nosotros debemos efectuar un control de líquidos para hacer una recogida estéril de muestras, irrigaciones o lavados, para eso a veces tenemos las sondas de 3 vías, que se utilizan mucho, a veces en los postquirúrgicos de recesiones transuretrales, que es en los varones principalmente, se utiliza mucho la sonda de 3 vías para un lavaje permanente, porque esos coagulitos que salen a veces obstruyen y provocan mucho dolor, pero bueno, no voy a ponerme por ahí en demorar en esto, pero son los usos más frecuentes que tenemos acá, irrigaciones o lavados. Bueno, cistografías retrógradas, o sea, un estudio que se hace, y en casos especiales de incontinencia. Casos especiales de incontinencia. A no todo incontinente se le coloca la sonda vesical. ¿Qué contraindicaciones tiene? Bueno, acá tenemos. La incontinencia urinaria es una contraindicación. Una prostatitis aguda es una contraindicación porque es peligrosa. Ya debe actuar acá el urólogo. Va a ser él quien por ahí va a colocar la sonda, va a decidir, bueno, él va a decidir el plan terapéutico a realizar. Lesiones uretrales. Mucho cuidado. A veces esas lesiones uretrales las terminamos produciendo nosotros, con una falsa vía. Por una falta de práctica, una mala técnica, mucho cuidado, mucho cuidado. Y traumatismos uretrales que podemos tener por golpes o un politraumatizado, pacientes que pueden estar con traumatismos uretrales.
Bueno, el mantenimiento de la sonda vesical, fijación de la sonda vesical al muslo, en su cara interna o en la parte de arriba, según sea varón o mujer, a asegurar el flujo de orina descendente y continuo, incluyendo movilización y traslado del paciente. O sea que podemos incluir que ese paciente se pueda movilizar. Hoy hay bolsas que se pueden sujetar a la pierna y puede el paciente caminar tranquilamente, o sea, deambular tranquilamente con la sonda colocada y el drenaje permanente y con la bolsa colectora adosada en la pierna según distintas alturas, según sea la característica de la bolsa colectora. Bueno, mantener la bolsa colectora siempre por debajo del nivel de la vejiga, ya lo sabíamos. Eliminar acodadoras de la sonda, del tubo colector, bueno, lo mismo. Uno de los problemas más comunes es la acodadura de la manguera, acá dice sonda, yo lo digo manguera, del tubo colector, allá a la entrada de la bolsa, se dobla, se colapsa y es uno de los problemas generalizados de que después están perdiendo orina a través de la uretra, porque se llenó esa vejiga y están con dolor y por algún lado tiene que hacer el efecto rebalse. Evitar el pinzamiento del sistema colector, salvo excepciones, nunca más de 2 horas tener pinzada una sonda. No desconectar la sonda vesical del tubo colector, salvo raras excepciones. Lavado de región genital y periné con agua, jabón y después el aclarado con suero, lo podemos hacer. No movilizar la sonda vesical, ya también lo dijimos, hacia adentro y hacia afuera. Si fuera necesario, hacerlo en el sentido rotatorio. Bueno, mantenimiento de la sonda vesical, seguimos. Lavados de sonda vesical están contraindicados. En caso de infecciones transuretrales, se procederá al inicio del tratamiento antibiótico correspondiente, al cambio de sonda vesical y al urocultivo de control a los 7 días de que hayamos realizado esta operación. Puede suceder que haya espasmos vesicales. Hay veces que el paciente nota deseo, incluso doloroso de orinar, y casi simultáneamente la orina sale por alrededor de la sonda. Esto se debe a espasmos de la vejiga por irritación de la propia sonda. Acuérdense que estamos introduciendo un objeto, un cuerpo extraño dentro del cuerpo que lo puede estar rechazando. Entonces se produce una irritación de la propia sonda o una infección urinaria. La solución a estos escapes de orina no es aumentar el calibre de la sonda, sino solucionar el problema que teníamos anteriormente, que puede ser una infección, una irritación. Eso es solucionar el problema, no poner una sonda de mayor calibre, porque nos va a estar sucediendo lo mismo. Bueno, retirada de la sonda vesical como norma general, retirada precoz y oportuna de la sonda. Volvemos a repetirlo, cuanto antes se retire, mejor. No realizar pinzamientos intermitentes previos a la retirada de la sonda vesical. Bueno, cuidados de la sonda vesical, lavarse las manos siempre antes y después de manipular la sonda, realizar higiene y secado de genitales, evitando tirar de la sonda. Importante, no porque tenga sonda no lo vamos a higienizar al paciente. Con los varones, tratar de retirar ese prepucio y hacer una buena higiene del glande, porque se suelen acumular restitos que después nos van a producir una infección que es a través de la uretra. Bueno, y las mujeres lo mismo, también con mucho cuidado, pero bueno, hay que hacer la higiene.
Y el cambio de la bolsa, acá dice que se realizará cada 4 o 5 días. Bueno, son distintos por ahí autores, pero lo ideal es cambiar la bolsa junto con la sonda. Si es una sonda, bueno, creo que ahora lo veremos más adelante. Bueno, acá dice no desconectar la bolsa ni para el vaciado ni para la higiene, realizar el vaciado a través del grifo y el cambio de la bolsa, bueno, otra vez lo vuelve a repetir, pero no. Cuidados de la sonda, mantener la bolsa por debajo del nivel de la cintura para evitar un reflujo de la orina hacia la vejiga. Evitar tirar de la sonda, cambiar la colocación de la bolsa para evitar que la sonda esté siempre en contacto con la misma zona. Evitar que la bolsa roce con el suelo. Evitar acodamientos en el recorrido del tubo. Y contactar con su enfermera, enfermero, líder o el médico en caso de pérdidas de orina, cambios en la orina, olor, color y cantidad, si hay fiebre, si hay dolor abdominal o lumbar. Y bueno, ya finalizando acá algunas preguntitas a modo de un poquito de juego, como una autoevaluación, si debemos desconectar la bolsa para el vaciado o la higiene, si puede rozar el suelo la bolsa, y qué harías en caso de dolor abdominal o lumbar. Bueno, las respuestas correctas, la primera es no, la segunda es no y la tercera es contactar con el médico o enfermero líder. Y bueno, si has acertado las tres, enhorabuena. Y con estos damos por finalizada esta clase que espero les haya servido como parte teórica. Esto, si falta la parte práctica, es muy difícil de lograr comprenderlo. Una cosa es contarlo y comentarlo y otra cosa es llevarlas a cabo. Pero bueno, que sirva esto un poquito para cuando nos toque el cuidado y mantenimiento de pacientes que están con sondaje vesical, principalmente los adultos que tienen un sondaje vesical permanente. Tener mucho cuidado porque depende de nosotros. Ya esto depende de enfermería, el cuidado. Bueno, muchas gracias por su atención.